o por su no adecuación a los criterios lógicos o materiales, presentan cierta fuerza persuasiva o psicológica. Vamos a pasar vamos a pasar revista de manera rápida así a algunos de los más relevantes o resaltantes. Por ejemplo, el argumento ad populum. Reciben impropiamente la denominación de argumento también, pero todos estos que vamos a ver son falacias. O sea, el argumento ad populum o la falacia consigue emocional que se hace al auditorio para aceptar el punto de vista del hablante. Para que un enunciado que no es conclusión de un razonamiento lógico válido termine por serlo. Por ejemplo, partiendo de la premisa de que todos los miembros de esta Cámara piensan que los matrimonios homosexuales no deben estar permitidos en nuestro país, se llegue a la conclusión que los matrimonios homosexuales no deben estar permitidos en nuestro país. Como no hay eso que caracteriza el argumento, que es la inferencia lógica. Es decir, que la conclusión se explique a partir de lo que guarde o encuentre sustento dentro de lo que se expone en la premisa. Y acá, huelga decirlo, no tiene como denominador común su incorrección desde el punto de vista de la regla de la lógica o de su posibilidad de establecer algún grado de verdad. El argumento ad metum, la falacia ad metum, consiste en provocar temor, por ejemplo, por una revolución, huelga, crisis económica, para que de esa manera se tome una medida concreta. Sería el caso siguiente, partiendo de la premisa de que si no se aprueba la pena de muerte, habrá cada día más asaltos e inseguridad en la vía pública, se llega a la conclusión de que entonces debe aprobarse la pena de muerte. El argumento ad hominem, la falacia ad hominem. Ad hominem es con respecto a o del hombre. Puede ser ofensivo o circunstancial. Por ejemplo, en vez de refutar un argumento, se ataca al hombre que lo sostiene. Por ejemplo, para expresar alguna duda sobre su honestidad, su integridad moral, etc. O circunstancial, cuando se atacan las consecuencias derivadas de principios aceptados por el interlocutor. Estos ejemplos e ilustraciones que les doy son nada más que una adaptación o propuesta de la cátedra. Sería el caso de, partiendo de la premisa de que el legislador fulano plantea la obligatoriedad de la declaración jurada por ley y considerando como premisa también de que el legislador fulano está acusado de malversación y a sustentación de sus lujos, siendo un ejemplo de honestidad, entre comillas, se llega a la conclusión de que no debe aprobarse la declaración jurada por ley. El argumento o falacia ad ignorantiam trata de sostener que una proposición es verdadera simplemente porque no se ha demostrado su falsedad, o que es falsa porque no se ha demostrado su verdad. Sería el caso de que, partiendo de la premisa de que no se ha podido demostrar que las afirmaciones de la astrología son falsas, entonces como conclusión se tiene que las afirmaciones de la astrología son verdaderas. El argumento ad baculum, la falacia ad baculum que ven ahí en la parte inferior, consiste en apelar a la fuerza o a la amenaza de fuerza para que se acepte una conclusión cuando fracasan los argumentos o las pruebas. Partiendo de la premisa de que la tarifa del combustible es de precio excesivo y que
los camioneros exigen un reajuste a la baja para no movilizarse ni bloquear las rutas, entonces se llega a la conclusión de que la tarifa del combustible debe ser reajustada a la baja. En la falacia ad verecundiam, ven ustedes ahí arriba, resalta que la opinión de una persona de gran autoridad en una disciplina se quiere hacer valer en otro campo. Sería el caso de que, partiendo de la premisa de que la modelo Claudia Schiffer sostiene que la reelección presidencial es justa y necesaria, se sostenga como conclusión de que, por lo tanto, la reelección presidencial es justa y necesaria. La falacia de accidente y de accidente inverso consiste en aplicar una regla general a un caso particular cuyas circunstancias especiales accidentales hacen inaplicable la regla general. O puede pasar también que se generaliza apresuradamente a partir de pocos casos particulares una regla general. La denominación justamente de falacia de accidente y de accidente inverso, cuando se refiere a accidente, trata de esclarecer un poco esa falta total de causalidad, es decir, explicación causa a efecto que puede sobresalir en un argumento que no se registra como inferencia válida en este tipo de razonamiento. Por ejemplo, partiendo de la premisa de que cortar a una persona con un cuchillo es un crimen y que los cirujanos cortan a sus pacientes con cuchillos, entonces se sostenga como conclusión de que los cirujanos son criminales. O partiendo de la premisa de que compran coches caros, como conclusión se tenga de que fulano es una persona rica. Y luego vienen las falacias de ambigüedad que juegan un poco con esa doble acepción o el efecto resultante de la polisemia, ya sea en expresiones o textos de análisis, o también podrían ser descripciones, narraciones de diversos tipos. Puede encontrarse referencia a lo que es el equívoco, la anfibología, el énfasis o la composición. Todos ellos enumerados y descritos en la obra de Juan Carlos Mendonca. Y una vez explicado entonces qué no debe entenderse por argumento, resaltando en esto lo que constituye e implica una falacia, vamos a empezar el estudio detallado de los argumentos. Estos son los grupos de argumentos que vamos a ver: gramaticales, sistémicos, sistemáticos, históricos, teleológicos o intencionales y los retóricos. Los argumentos gramaticales aparecen en un primer orden. Como ya anticipamos al principio de la clase, hay un nexo muy estrecho entre lo que es interpretación y lo que es la argumentación. Entonces, fácil es suponer ahí que dentro de la interpretación, como el método, la técnica, es lo que conduce al significado, entonces por cada método va a haber una serie o grupo de argumentos que conecten o expliquen de manera concordada el motivo por el cual justificar de esa manera el significado propuesto en la interpretación. Son tres los argumentos gramaticales. El más importante, el argumento del significado literal. Más importante en el sentido de que los dos siguientes, el argumento del significado ordinario, el argumento del significado técnico, ya serían más bien un desarrollo complementario
en base a una secuencia sucesiva de características o de necesidades. Entonces el argumento del significado literal es lo que aparece a primera vista. Si decíamos, recuerdan que la interpretación literal, el método de la interpretación literal era la primera fase de la interpretación, el primer paso de la interpretación, es obvio que ese método tiene que estar revestido, tiene que estar acompañado de los argumentos correspondientes. Entonces surge este argumento del significado literal. Guarda relación un poco con esa interpretación objetiva en la cual prevalece esa voluntad declarada y asociada al texto mismo de la disposición. Se basa este argumento del significado literal en lo que, no solo en este argumento, sino en todos los sucesivos argumentos que veamos, vamos a utilizarlo como mención genérica. La alusión a lo que es el prototipo o referencia al legislador racional, una alusión prototípica e impersonal a lo que el legislador racional como figura y función que tiene va a poder hacer. La directriz de uso y empleo de este argumento consistiría en lo siguiente, que como significado posible de una determinada disposición debe hacerse prevalecer ese significado que es sugerido por el texto y expuesto, motivado o abonado según sus características lingüísticas, dado por ejemplo por un análisis semántico o sintáctico de la disposición o por una que otra característica lingüística que sobresalga del texto. Se conoce que este argumento del significado literal denota una autonomía completa en el sentido de que se basta por sí solo como mecanismo idóneo para justificar un significado. En contraposición va a haber o vamos a asistir también a argumentos que son de naturaleza subsidiaria o accesoria. En esos casos va a tener una eficacia y una fuerza diferente. Justamente lo que caracteriza a la autonomía de este argumento es que puede bastarse por sí solo. Pero como ya veíamos también, a renglón seguido, cuando abordábamos los argumentos respectivos de la interpretación, la interpretación literal adolecía tanto de fortalezas como debilidades, explicadas un poco en el contexto de esas propiedades intrínsecas del lenguaje. Y eso mismo se traslada o se replica a la hora de un análisis del argumento del significado literal. Este argumento del significado literal se desdobla en dos especies complementarias, con las cuales guarda cierta relación de conexidad por continuidad. Uno de ellos es el argumento del significado ordinario. La directriz de uso y empleo del argumento sería similar al del argumento del significado literal. Tratar de hacer prevalecer como justificativo de una disposición el significado sugerido y declarado por el texto según alguna característica lingüística o derivado del análisis semántico o sintáctico de la disposición, pero asociada sobre todo con una palabra en torno a la cual correspondería darle ese significado primero, inmediato o más conocido de la palabra, desechando el que pudiera aplicarse alternativamente, como por ejemplo un significado tecnificado o técnico. Y este tipo de argumento en la disciplina del derecho cobra
cierta relevancia por cuanto que el derecho a lo que quiere llegar es a la generalidad de las personas. Es decir, tanto más eficaz será un texto emanado del legislador o una explicación o exposición en cuanto sea accesible para más personas. Y en esa búsqueda de accesibilidad, evidentemente los textos van a tener que asociarse a ese lenguaje natural, usual o cotidiano. Quiere decir que lo primero que tiene que hacer el intérprete es suponer que la palabra empleada denota o está reflejando un contenido significativo usual, inmediato, el más conocido de la palabra. Así puede resultar eficaz este argumento para, por ejemplo, partiendo del artículo 7 de la Constitución, cuando dice toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, concluir y justificar que la referencia a persona se remite a la persona física, a la persona humana, y no a la persona jurídica. Porque de hecho el artículo 7 dice habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, lo cual evidentemente está relacionado con una persona física. Su contrapuesto es el argumento del significado técnico. También partiendo de esa relación de conexidad por continuidad que empieza desde el argumento del significado literal, el argumento del significado técnico supondría la opción, la elección por ese significado tecnificado de la palabra, desechando la del significado usual. Sobre todo pudiendo ser posible esto en determinadas circunstancias o contextos en donde el legislador, por determinada necesidad, se encuentra ante la posibilidad o el requerimiento de tener que expresar un concepto o una idea compleja, en la cual va evidentemente tener que desarrollar o incorporar un significado tecnificado en torno a la palabra. También es muy usual en el lenguaje jurídico porque, como les decía, ciertas instituciones, conceptos, expresiones, referencias requieren, como tienen mucha complejidad, un lenguaje tecnificado. Ilustrándonos con un caso concreto podríamos esclarecer su real alcance. Bien sabido es que, leyendo el artículo 2188 del Código Civil, señalamos en virtud de ese texto que en virtud del derecho real de servidumbre se puede ejercer ciertos actos de disposición o de uso sobre un inmueble ajeno, o impedir que el propietario ejerza algunas de las facultades inherentes al dominio. Si tuviéramos que, en el marco del artículo 2188 del Código Civil, señalar el alcance preciso de la palabra servidumbre, vamos a tener que desechar ahí el significado usual y corriente de la palabra, que se refiere más bien a esa relación de dependencia de una persona con su empleador, para optar tal vez por lo que aparece como un significado técnico en el sentido de referirse a uno de los derechos reales. Otro ejemplo podría ser, leemos en el artículo 22 del Código Penal, la expresión de que no es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su antijuridicidad. Está siendo empleado la palabra reprochable en el sentido natural, es decir, argumento del significado ordinario, para explicarlo de esa manera, o el argumento del significado técnico. Y
Analizando el diccionario de la Real Academia encontramos que el reproche se refiere a la acción de reprochar. Es la expresión con que se reprocha. Reprochar como echar en cara algo a alguien. Sin embargo, a la luz del artículo 14 del Código Penal, surge que el reproche es la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento. Por lo tanto, si sustentamos como conclusión de que el reproche está siendo empleado en este último sentido, estamos consagrando ese razonamiento propio de lo que es el argumento del significado técnico. Entonces, a no olvidar que lo importante o principal es el argumento del significado literal, que puede desdoblarse o conectarse con el significado, con el argumento del significado ordinario o el argumento del significado técnico. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de resolución judicial que desarrolla o emplea un argumento del significado literal, un argumento literal. Lo voy a compartir también en pantalla. Y es esta es la resolución donde vamos a poder identificar la mención o el desarrollo de lo que es un argumento literal. Vamos a seguir atentamente la lectura, no sé quién se ofrece para leer, y sobre todo vamos a darnos cuenta en el texto del considerando la referencia o alusión a distintas pautas, entendidas estas como sugerencias de argumentos. Es decir, a lo mejor no figura solo el argumento literal, que es el que vamos a tratar de individualizar y resaltar después, sino otro tipo de argumentos también. Probando un poco eso que les decía, de que la resolución judicial por lo general no se circunscribía a un argumento individualmente considerado, sino a una sucesiva conexión de uno con otro, lo que se llama argumentación. ¿Quién hace de lector o lectora de esta resolución? Escuchamos atentamente el resto. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? No sé quién levantó la mano, pero te escuchamos. Bueno, voy a comenzar con el AI número 537, San Lorenzo, 17 de julio de 2020. Visto los recursos de reposición y apelación en subsidio planteados por la defensa y considerando que los abogados defensores interpusieron recursos de reposición y apelación en subsidio contra el punto número 5 del AI número 497 del 9 de julio de 2020, que resolvió la admisión de la acusación del Ministerio Público y la elevación de la causa a juicio oral y público. Específicamente, en el punto 5 del resuelve se refiere a no hacer lugar a los incidentes de exclusión probatoria deducidos por la defensa con respecto a los elementos investigativos preliminares, actas, materiales en CD y demás elementos incorporados en la investigación, informe técnico balístico y acústico, fotogramas y fotos de la camioneta. Señala la defensa que la presentación recursiva cumple con los requisitos establecidos en la ley adjetiva en cuanto al plazo de presentación, forma y órgano al que se acude, explayándose a continuación en los fundamentos sustanciales que hacen a los recursos interpuestos. Sin embargo,
Específicamente en lo que respecta al recurso de reposición, una aplicación sistemática de las normas procesales remite al artículo 461 del Código Procesal Penal en la parte que textualmente dice: no será recurrible el auto de apertura a juicio. Desde el punto de vista gramatical, irrecurrible significa la inimpugnabilidad objetiva de la resolución por voluntad expresa del legislador. Dicha inimpugnabilidad implica en ese sentido la imposibilidad de que el auto de apertura a juicio sea apelable y por lo mismo susceptible de cualquier otro tipo de vía recursiva, deduciéndose con ello que tampoco podría admitirse un recurso de reposición contra el auto de elevación a juicio. A este respecto, la misma exposición de motivos del Código Procesal Penal, Ley 1286, ámbito en el cual el legislador se explaya detalladamente sobre los alcances de las disposiciones, ya delimita ese perfil de irrecurribilidad del auto de elevación a juicio, indicándose textualmente que el recurso de apelación general procede contra las resoluciones judiciales siempre que causen un agravio irreparable, siendo irrecurrible el auto de apertura a juicio, teniendo en cuenta que la audiencia preliminar permite un mayor control de las actuaciones por las partes y que además sus efectos son reparables. El énfasis dado por el legislador viene puesto en la virtualidad de un agravio procesal que pudiera expresarse con respecto a la resolución de apertura a juicio, cuando él mismo define que todos los efectos resultantes de la audiencia preliminar son reparables. Entonces, ante esta situación y por economía procesal, obviando el trámite del artículo 459 del Código Procesal Penal, que implicaría una sustanciación estéril de la reposición de una audiencia oral para su posterior rechazo, corresponde que por los fundamentos vertidos precedentemente se dicte resolución no haciendo lugar al recurso de reposición y elevando los autos al Tribunal de Apelación en lo penal de la Circunscripción Judicial de Central para el análisis del recurso de apelación en subsidio. Por tanto, en mérito a lo expuesto, el juez penal de garantías del segundo turno de San Lorenzo resuelve no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la defensa técnica contra el punto 5 del resuelve del AI número 497 del 9 de julio de 2020 por los motivos expuestos en el considerando de esta resolución. Remitir los autos al Tribunal de Apelación en lo penal de la Circunscripción Judicial de Central para el análisis y resolución de recursos de apelación en subsidio. Anotar, Correcto. registrar, remitir. Muchas gracias por la lectura. Entonces, a lo que asistimos es al relato de un análisis, de una motivación en el marco de una resolución judicial. Esa motivación, evidentemente, lleva implícita la estructura de uno y también de varios argumentos. Nosotros vamos a tratar de identificar el argumento literal, partiendo de esa su nota distintiva, que era lo que yo les decía, que debía un poco desarrollar, hacer referencia a alguna cualidad gramatical o lingüística de la disposición. Por ejemplo, notado en una referencia a el significado de una palabra, un análisis semántico, que sería eso, o un análisis sintáctico de la disposición, o alguna que otra cualidad lingüística. Por ejemplo, la estructuración de la frase, los términos empleados, etc. Entonces, si eso tiene que aparecer sí o sí en una de las premisas que después va a corolarse con la conclusión. Entonces, ¿en cuál de estos párrafos que ven ustedes acá podría aparecer o figurar esa característica distintiva del argumento literal? Fíjense bien. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo,
Hay otros más después. Cuarto párrafo. No, cuarto párrafo. Acá el objetivo de esto es identificar y trabajar un poco en base a lo que es un modelo de argumento. No vamos a distraernos en el análisis del fondo de la cuestión, a ver si resulta pertinente desde el punto de vista material o qué es lo más ajustado a derecho, sino simplemente porque podemos discrepar o no con lo que está inserto aquí. Solo nos vamos a ocupar de tomarlo como modelo de argumentación, como modelo de justificación. Entonces, volviendo a lo que les decía, esa premisa fundamental del argumento literal, ¿dónde podría ubicarse acá? En este texto del considerando. En el tercer párrafo puede ser donde dice, sin embargo, específicamente en lo que respecta al recurso de reposición. Sí, y después, ¿qué dice? Una aplicación sistemática de las normas procesales remite al artículo 461 del Código Procesal Penal, en la parte que textualmente dice: ¿Y cómo continúa? no será recurrible el auto de apertura a juicio. Y luego, Desde el punto de vista gramatical, irrecurrible significa la inimpugnabilidad objetiva de la resolución, por voluntad expresa del legislador. eso puede ser importante y relevante para un argumento Sí. literal. ¿Alguien más levantó la mano o quería hablar ahí? Sí, yo, doctor, Sí. solamente respondiendo a su pregunta, también estoy de acuerdo con Natalia que en el tercer párrafo, justamente en la parte en Exactamente. que se cita el texto que dice que no Sí, será recurrible el auto de apertura, correctamente. haciendo el análisis de la voluntad del legislador, de qué es lo Sí, que quiso transmitir. A sí, eso sí. es lo que va la interpretación literal. Perfecto. Ya ubicamos acá la premisa fundamental, eso que no puede faltar en el argumento literal. Pero como argumento, como un todo, ese razonamiento tiene que tener, o sea, tiene que autobastarse, tiene que poder explicarse exhaustivamente. Por lo que esto que identificamos, si bien es lo más importante, tiene que complementarse con otro. Por ejemplo, una introducción al tema, lo que podemos encontrar en el primer párrafo, que cuando nos brinda la circunstancia que motiva esa intervención y estudio, pudiéramos individualizarlo como si fuera una premisa fáctica, es decir, esa cuestión de hecho que introduce un poco al análisis, que introduce a eso que se quiere demostrar. Y luego en la parte resolutiva, sí, un anticipo o resumen de lo que puede ser también la conclusión. Es decir, todo esto pudiéramos de una manera más detallada tal vez resaltarlo según esta propuesta que vemos acá. Como ustedes bien pudieron coincidir, lograron lo más importante ahora, que es identificar esa premisa fundamental distintiva del argumento literal. Y como le decía, el argumento tiene que poder autobastarse, tiene que ser autosuficiente, se tiene que explicar por sí mismo. Por eso viene dado por no una, sino hasta varias premisas. Nosotros identificamos la principal, pero acá hay una que puede introducir en el entendimiento del argumento, y así también la conclusión. Esto es tarea cotidiana para un intérprete o para uno que haga el análisis respectivo del argumento empleado. Incluso podemos recurrir a ese método, a esa técnica de la que les hablaba
que consiste en la reconstrucción del argumento. La reconstrucción que brinda un poco una visión, valga el sentido figurado de lo que les voy a decir, una visión esquelética o morfológica de eso que sustenta o edifica el argumento, que se resalta por la cita o el extracto de las premisas y de la conclusión resultante. Esto que leímos explica el argumento literal de la siguiente manera. Reconstrucción del argumento, acuérdense bien, consiste en extraer eso que resulta fundamental para entender un poco la morfología, el esqueleto del argumento. La primera premisa, la defensa interpuso recursos de reposición y apelación en subsidio contra la I número 497 del 9 de julio del 2020, que resolvió la admisión de la acusación del Ministerio Público y la elevación de la causa a juicio oral y público. La siguiente premisa puede decir, el artículo 461 del Código Procesal Penal en su parte pertinente dice, no será recurrible el auto de apertura a juicio. La tercera premisa, desde el punto de vista gramatical, irrecurrible significa la inimpugnabilidad objetiva de la resolución por voluntad expresa del legislador. La premisa 4 puede decir, dicha inimpugnabilidad implica en ese sentido la imposibilidad de que el auto de apertura a juicio sea apelable y por lo mismo susceptible de cualquier otro tipo de vía recursiva. Como conclusión, por tanto, o simplemente tampoco podría admitirse un recurso de reposición contra el auto de elevación a juicio. ¿Qué es lo que hicimos? Entre sacar y resaltar eso que resultaba fundamental para entender y para dibujar lo que es el argumento. En este caso, el argumento literal. ¿Se entendió? ¿Entendieron todo? ¿Qué les llamó la atención? ¿Les resultó difícil? ¿Cómo vienen hasta acá? Y te estamos siguiendo, está medio, medio, medio complicado nomás, pero creo que se entiende. Claro, ¿qué es lo que no puede faltar en el argumento literal? Eso es lo que tiene que quedar bien en claro. Esa premisa fundamental que veíamos acá y acertadamente señalaron en el tercer párrafo. ¿Qué es lo que encontramos en el tercer párrafo? Una alusión al alcance gramatical, semántico o conceptual de irrecurribilidad. Irrecurrible significa la inimpugnabilidad objetiva de la resolución por voluntad expresa del legislador. Si logramos identificar esto, ya tenemos el 70% del argumento identificado. Pero no siempre consistirá la labor del intérprete en identificar argumentos. También, por supuesto, va a consistir en elaborar él mismo los argumentos. Por eso también quisiera darles un ejercicio. Voy a dejar de compartir pantalla primero porque tengo que buscar acá un rato para entrenarnos un poco en esa destreza de elaboración de argumentos.
Ya enseguida les voy a facilitar. Profe, ese ejercicio que nos vas a facilitar ahora va a estar en el aula virtual. Sí, voy a alzar en el aula virtual. Todavía no alcé porque me olvidé, Sí. pero ahora que les voy a dar, por supuesto que voy a alzar. Sí, quería nomás acotar también que la resolución que proyectaste en la compartida, o sea, en pantalla, está también en el aula virtual por Sí, si los está compañeros en el quieran aula ver. virtual. Bueno, y este es el ejercicio que vamos a llevar cada uno para realizar en la casa y después al inicio de la clase siguiente podemos hacer un control, una lectura hacia al azar de 4 o 5 compañeros para ver cómo pudieron redactar el argumento. Ojo, acá lo que se les pide es lo siguiente. Bueno, primero que nada vamos a leer el caso. Este es el ejercicio de práctica para elaborar un argumento literal. Pero ¿qué es lo que les pide el caso? Bueno, no sé si alguien puede leer. Transcurrido el plazo de investigación señalado dentro de una causa penal, el Ministerio Público presenta un requerimiento de suspensión condicional del procedimiento a favor del encausado. Sin embargo, basado en el artículo 324 del Código Procesal Penal, que señala, el Ministerio Público deberá finalizar la investigación con la mayor diligencia dentro de los 6 meses de iniciado el procedimiento y deberá acusar en la fecha fijada por el juez. El juez penal de garantías rechazó el planteamiento, al sostener que el titular de la acción penal presentó otro requerimiento distinto del autorizado por la normativa de referencia, cuando indica, el Ministerio Público deberá acusar en la fecha fijada por el juez. Ensaya un modelo de argumento literal para justificar o fundamentar el razonamiento del juez penal de garantías. Yo lo que les voy a pedir es lo siguiente, una redacción, es decir, 3, 4, 5 párrafos, si ustedes quieren, donde desarrollen la idea. Y en esa redacción poner esa premisa distintiva, característica y fundamental del argumento literal que consiste en una referencia expresa a alguna característica gramatical, lingüística, semántica de la disposición. Yo no les voy a pedir la reconstrucción del argumento. O sea, eso que me pongan después otra vez, premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión. Lo único que les pido es la redacción, o sea, el texto, eso que leemos en el considerando, eso les voy a pedir. Pueden ser 3, 4 párrafos para exponer lo que va a ser el desarrollo del argumento literal. ¿Se entendió? Profe, o Sí, sea que nosotros tenemos que, así como bien habías proyectado hace un rato, tendríamos que ponerle lo que pasó primeramente, claro, lo que sí. estamos mencionando el Sería texto acá. la introducción o la premisa fáctica, o sea, los hechos que desencadenaron el análisis sería, y luego ya el desarrollo del análisis en sí.
Vamos a Ok, hacerlo a continuación. Vamos a dar ahora unos 10 minutos, si les parece, de trabajo, de silencio activo, como le solemos llamar, y después leemos juntos, ¿les parece? sí, doctor. Bueno, entonces yo voy a dejar en pantalla ahora el trabajo, aunque al mismo tiempo me gustaría ya alzar al aula. Si me aguardan un momento, voy a hacer eso, pero para hacer eso tengo que dejar de compartir pantalla primero y voy a entrar al aula de la escuela, al aula mismo de ustedes. Entonces ya tienen también a disposición este material. Doctor, ¿y este Sí, trabajo será individual o grupal? no, es individual, es para práctica. Este Sí, trabajo es para para práctica. práctica, sí, sí. Ujú. Genial. Creo que el aula no está funcionando. A mí me ¿Verdad, doctor? funciona, ¿Te funciona? sí, a mí me funciona, Ah, A mí también, profe, me funciona bien. sí. Bueno, ahí ya alcé. Entonces, ahora van a tener en pantalla, no obstante, pero ya tienen a disposición también en el aula. Entonces le voy a volver a compartir la pantalla con el ejercicio. Bueno, este sería el ejercicio entonces otra vez. Y bueno, vamos a dar entonces 10 minutos, ¿les parece? Y cada uno trata de escribir las líneas correspondientes a la redacción que tenga desarrollada la idea de un argumento literal. Profe, ¿en qué Sí, parte del aula está? Porque estoy acá dice unidad 3, ahí clase es 6, unidad clase 3. 6, Y clase después dice 6. resolución de argumento, con argumento literal nomás dice, no, no Sí, aparece. no, actualizar el aula, actualizar porque recién subí. Ok. Acá van a tener, ahora les voy a mostrar. En la clase 6 hay ejercicio de argumentos literales. ahí Gino envió en el grupo, por si Ah, quieran descargar y genial. usar, Listo, compañeros. doctor. Yo ya encontré. Dale, dale. Ya Listo. encontré, profe, ya está actualizado, gracias. Listo. Vamos a trabajar entonces unos minutos ahora y luego hacemos el control. Yo voy a permanecer callado para no interferir en el análisis de ustedes, pero estoy para cualquier consulta. Gracias, doctor. Dale. Transcurrido el plazo de investigación señalado dentro de una causa penal, el Ministerio Público presenta un requerimiento de suspensión condicional de procedimiento.
Bueno, dimos unos 15 minutos aproximadamente. Entonces, no sé si hay alguien que quiera compartir lo que pudo escribir. Entonces vamos sacando conclusiones y observaciones para lo que es la técnica del argumento literal. Permiso, Sí, yo quiero leer un poco el ensayo que hice. dale, te escuchamos. ¿Vos sos? Diego Isfram. Diego, sí, te escuchamos, Diego. Bueno, considerando que el Ministerio Público, mediante el correspondiente escrito, solicita como requerimiento conclusivo la suspensión condicional del procedimiento a favor del encausado. Sin embargo, específicamente en lo que respecta al acto conclusivo de la etapa investigativa, el artículo 324 del Código Procesal Penal señala: el Ministerio Público deberá finalizar la investigación con la mayor diligencia dentro de los 6 meses de iniciado el procedimiento y deberá acusar en la fecha fijada por el juez. El mencionado articulado establece taxativamente que
Al concluir la investigación, el Ministerio Público deberá presentar acusación. Sin embargo, en autos obra el pedido de suspensión condicional, contrariando la normativa mencionada precedentemente. Por lo tanto, el Juzgado Penal de Garantía resuelve rechazar el pedido de suspensión condicional. Correcto, Diego, está muy bien. Ahí lo que te ayudó y hizo que tu redacción se encarrile dentro de lo que es el argumento literal es cuando dijiste dispone taxativamente. O sea, eso hizo que tu redacción esté correcta. Si Aunque no esté yo de acuerdo, ¿verdad? Con no, con este claro, fundamento. no, claro, no estamos luego acá, justamente por eso les dejaba bien en claro desde el principio. Acá no estamos para hacer una valoración sobre el alcance material, sobre la procedencia o no, sino es para justificar una determinada postura que se toma. Ese nomás es el objetivo. Ya. Y quiero que quede bien en claro porque algunas posturas, como ustedes mismos ya pueden intuir, a lo mejor no son para nada razonables, pero bueno, se trata de encontrar la conexión existente entre una forma de decidir con la justificación que pudiera abonarla. Está correcto, Doctor, Diego, está correcto tu trabajo. Gino o ¿qué tal? Vanessa, ¿quieren leer ustedes? Sí. Viste, no sé si yo entendí, o sea, yo hice así como estaba en el ejemplo hace rato, ese por premisa y una conclusión. Bueno, y puedes hacerlo también de esa manera. No, no era esa mi exigencia, pero bueno, igual Se vamos a puede, aprovechar tu aporte para tratar de ver. bueno, yo puse así, premisa uno, Ministerio Público presenta un requerimiento de subvención condicional procedimiento. Premisa 2, el artículo 324 del Código Procesal Penal señala el Ministerio Público deberá finalizar la investigación con la mayor diligencia dentro de los 6 meses de iniciar el procedimiento. Conclusión, el juez rechaza el requerimiento solicitado por no ajustarse a lo señalado en la norma, ya que al dar curso al requerimiento suspendería el plazo e iría en contra del plazo de tiempo estipulado en la norma. Ujú. Ahí veo, Gino, que le está faltando esa premisa distintiva del argumento literal. Mm, Que dijimos que, por ejemplo, podía decir vos, el artículo 324, cuando habla de que deberá acusar al término de la investigación, se sí, refiere a que acusación significa o debe entenderse como una o, imputación, digamos. claro, o gramaticalmente acusar significa solicitar la elevación a juicio o una cosa La característica en acusación, ese digamos. sentido, sí, sí. Y Sí, luego también noté que tu observación, mejor dicho, tu conclusión, no era del todo asertiva, porque se remitía a través a una razón ahí. La conclusión lo único que ella expresa es eso que se deriva de la premisa. ya, ya. Sí, sí. Bueno, voy a... Bueno, pero importante, Gino, tu aporte, porque acá estamos para aprender justamente. No se preocupen ustedes de que lo que lleguen a leer esté completamente bien, porque ese no es el objetivo del ejercicio. Es entrenarnos juntos en la técnica de la redacción del argumento. Gracias, doctor. Dale, Gino. ¿Alguien más que quiera leer? A ver, por ejemplo, Nat, que siempre participa, Águeda también. Me estoy olvidando de muchos, pero los que me vienen a la memoria ahora.
Profe, si me da un 5 minutitos más, ya voy a terminar. No demasiado, es nada, 5 minutos. Bueno, ya. Yo estoy aprendiendo de los compañeros, profe, porque no entendí bien. Y Ah, entonces voy Claudia, dale. directamente a la escucha de los compañeros, aprendo de ellos. Bueno. Profe, lo que pasa es que ya son las 8 de la noche y están todos cansaditos. Sí, bueno, y esto último vamos a hacer y después ya finalizamos la clase. Dale, doctor. Entonces, una lectura más por lo menos para poder comparar también y ir fijando las ideas. El mío es lo mismo que leyó Gino. Los dos hicimos mal. Lo Ah, mismo que te leyó Gino porque estamos juntos y había sido hicimos no, mal. no importa, no es que hagan mal o no, sino que estamos practicando. Sí, está muy complicado, doctor. No, bueno, puede parecer complicado, pero no porque es así difícil, sino porque a lo mejor nunca lo enfocamos de esa manera. Ujú. Sí. Pasa que Voy a más o compartir yo, menos, profe. ¿cómo? Voy a compartir yo mi ensayo. Dale, Natalia, te escuchamos. El planteamiento del juez penal de garantía se fundamenta en el respeto a la legalidad y el debido proceso, asegurando que se cumplan los plazos y procedimientos establecidos por la ley para garantizar los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal. Ujú. Ya. Bueno, ahí también le faltaría a Natalia eso que es la premisa fundamental. Acá evidentemente todo pasa por el alcance que le demos a la palabra acusar. ¿Qué se entiende por acusar? La posibilidad de solicitar exclusivamente juicio oral o se refiere más bien en un sentido amplio de la palabra a todo tipo de requerimiento conclusivo que presente el fiscal. Y razonablemente ustedes dirán, hasta si se quiere a lo mejor con lógica, que incluye todo tipo de presentación de requerimiento conclusivo, porque esa es, digamos, la orientación que refleja el código y también surge de la sistemática. Pero evidentemente el juez ahí hace una interpretación estricta, literal, y entonces acusar, ¿qué significaría ahí? Solicitar o la posibilidad exclusiva de solicitar a la postre un juicio oral. Entonces por eso el juez dice que no corresponde el requerimiento de suspensión condicional del procedimiento del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo justificaríamos, cómo explicaríamos, qué razones daríamos para abonar ese significado? Y el argumento literal. Entonces, la premisa fundamental pudiera estar en explicar por qué ese término acusar significa lo que significa. No sé si me explico más o menos. Ya. Doctor, Sí, Gino. acá algunos compañeros me solicitan que te pida si es que sería posible que hacer contigo un ejemplo para ver cómo sería un modo correcto de hacer. Bueno, correcto. Si quieren podemos hacer eso al principio de la clase siguiente, del próximo jueves. ¿Está bien? Perfecto, doctor, te agradeceríamos mucho. Dale. Vamos a adaptar entonces otro caso y hacemos juntos en clase.
¿Está bien? Gracias, doctor, perfecto. Bueno, entonces por hoy podemos finalizar la clase y vamos a recobrar fuerza para la siguiente semana. Y ya por favor a empezar con la lectura para el examen parcial y lo que va a ser después la prueba final también. Sí, doctor, perfecto. Tenemos que entregar también el próximo, Ok. o sea, este domingo, la tarea. Sí, sí, así mismo. Sí, Sí. estamos con mucho trabajo también, doctor, en lenguaje jurídico, por eso estamos todos Ah, así ya, correcto. Bueno, llenos de trabajo. Por eso nomás, doctor, capaz estamos con laguna mental también. Ya estamos muy cansaditos. no, sí, seguro. Bueno, pero si aprovechan bien el trabajo práctico, también pueden ir fijando ya algunos conceptos, algunas técnicas. La idea también es esa. Bueno, entonces hasta aquí llegamos hoy. Ha sido, creo yo, una linda clase y bueno, que pasen todo un buen resto de semana y nos encontramos el próximo jueves. Gracias, Dios doctor, que mediante. tengas buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente para todos y todas. Gracias, doctor. Chao, hasta Excelente luego. experiencia. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Chao, hasta noches. luego. Chao, chao.